Buenos días, buenas tardes a todos. Mi nombre es Héctor Coracini de la empresa Tequia Ingenieros, una empresa especializada en consultoría e ingeniería de ITS y Smart Mobility, con 22 años de experiencia y más de 60 ingenieros. Hemos realizado cerca de 1000 estudios y proyectos y trabajamos en toda la geografía española a través de varias oficinas y en Latinoamérica a través de agencias y filiales en Ciudad de México, Lima y Santiago de Chile, aunque tenemos proyectos realizados en los 5 continentes. Trabajamos en todo el ciclo de vida de los proyectos, desde su planificación hasta su explotación, en las áreas de túneles, de autopistas, de redes de carreteras, de transporte público y la ciudad como un todo. En Europa hay una experiencia de decenas, quizá más de 100 autoridades únicas de transporte creadas en las últimas décadas y hemos vivido la creación de varias y la digitalización sobre todo, y es una experiencia que puede ser interesante para Latinoamérica y que recogemos en esta presentación. Dentro de una ciudad o región es difícil, es ineficiente parcelar distintas áreas porque la movilidad de los usuarios es continua, quieren moverse fluidamente de cualquier punto a cualquier punto de la región. Para satisfacer esa demanda de forma eficiente, por tanto, se requiere una visión global de la movilidad en la región. Y global significa en la planificación, en la gestión, en la financiación, en los sistemas de recaudo, en la información que se da a los usuarios y en la propia imagen del transporte público. Si no hay una autoridad única, cada operador de transporte prestaría sus servicios sin apenas coordinación con el resto. La coordinación de distintos operadores podría conseguirse si se asociaran los operadores, y esto ha sucedido. Fue el caso de Hong Kong cuando se creó Creative Star en los años 90, que emitieron la tarjeta Octopus, que sigue vigente, aunque creo que el consorcio de operadores ya no. Y también ha sucedido en el estado de Washington, la región de Seattle, emitiendo la tarjeta Orca, lo han hecho una asociación de operadores, pero son casos excepcionales. En Latinoamérica y en Europa, prácticamente la única opción viable para el desarrollo planificado y organizado del transporte público en una región es una autoridad con competencias suficientes sobre la región. En Europa, como digo, hay decenas de autoridades únicas del transporte regionales y conocemos pocos casos de asociaciones de transportistas, estos dos que he mencionado. Una excepción podríamos hacerlo en Alemania, donde la tarjeta que han desarrollado a nivel nacional lo ha hecho una asociación de transportistas nacional, la VDV, pero no la emite ni ejerce ningún tipo de integración del transporte, sino que la utilizan las autoridades únicas, aunque la tecnología sea de la Asociación de Transportes. Como digo, es una excepción porque es una asociación bastante activa en el desarrollo de estándares en general. Brevemente repasamos las competencias que es conveniente que tenga una autoridad única del transporte, la planificación y regulación y ordenación del transporte, conocer toda la demanda de la ciudad y la definición de la oferta de los servicios, horarios de inicio, horarios de fin y su infraestructura, las líneas, las rutas, las paradas. Después, la gestión de la oferta del servicio, capacidad de la red y los flujos en las estaciones, en caso de los sistemas ferroviarios y BRTs, la coordinación e integración de los distintos modos y operadores de transporte, el establecimiento de un marco estable y justo de financiación del sistema de transporte, la gestión del recaudo, establecer tarifas únicas, unificar los soportes que utilizan los usuarios, compensar las transacciones que se han realizado entre distintos operadores y eventualmente vendido en redes de ventas independientes, la supervisión del cumplimiento y calidad de los servicios de transporte, la propia imagen del transporte, la información a los usuarios y la atención a los usuarios también podrían ser competencias. El mantenimiento de datos comunes, algo que se suele olvidar y es muy importante, que existan códigos únicos para cada uno de los elementos que son relevantes en el transporte, las líneas, las rutas, las paradas, los propios servicios, los operadores. Y la normalización de todas las especificaciones que sean comunes y que garanticen la escalabilidad del sistema. No todo necesariamente tiene que estar en una única autoridad, pero cada uno de estos elementos tienen que estar en una única autoridad. Es decir,
podría haber una autoridad, como sucede en varias regiones en España, que sea la titular de los servicios de transporte y controle y supervise la calidad de los servicios, y otra que también con competencias en toda la región gestione el recaudo. Son dos autoridades, pero ambas con competencias, con distintas competencias, pero en toda la región también son sistemas válidos. Bien, con esto paso a contaros algunas recomendaciones que creemos podrían ser útiles en base a la experiencia que hemos vivido. Eh, Dividimos en recomendaciones a nivel de gobernanza y a nivel técnico. Las de gobernanza seguramente son más obvias. Bueno, primero, que se cree la autoridad única mediante una ley que le atribuya competencias, necesita tener competencias, ley de ámbito administrativo regional o metropolitano, y que haya una cesión de las competencias en el caso de que estuviesen en otras administraciones, ¿no? Establecer un marco organizativo adecuado que muchas veces pues, implica heredar divisiones de agencias anteriores. En el Consejo de Administración es conveniente que haya representantes de cada nivel, incluyendo gobierno regional, gobiernos locales, el tercer sector, los propios operadores, y una clara definición de las responsabilidades. Por último, en gobernanza es importantísimo tener un marco financiero sostenible. Obviamente, el transporte público es difícilmente financiable por sí mismo, y si lo es, pues tiene que ser con un marco bien supervisado para asegurar de que es sostenible y estable. A nivel tecnológico, de la misma manera que se establece un marco financiero y un marco organizativo, también debe pensarse en los mismos términos estableciendo un marco tecnológico. En Europa son mayoritarios los proyectos de inversión, llave en mano, con algunas excepciones como Londres o Barcelona, y en América son habituales las concesiones a varios años, modalidad de Build, Operate and Transfer, y en este tipo de contratos es muy importante diseñar adecuadamente la T, el escenario de transición hacia un nuevo proveedor, que se suele obviar, bueno, porque es una cosa que queda lejos cuando son contratos a 10 o más años. Una segunda recomendación en tecnología, y es pensar en que bueno, la movilidad hay que escalarla a toda la región. Es muy fácil empezar con un BRT y es fácil tener éxito con el primer BRT, por ejemplo, pero es muy fácil que los problemas vengan después. Entonces, antes de la primera licitación, de la primera implantación, es importante tener las especificaciones completas para la región redactadas y establecer requerimientos de escalabilidad que permitan o al menos no dificulten que la primera implantación se escale o que el resto de las implantaciones futuras sean compatibles y permitan integrarse. Una manera, hay tres maneras, como digo aquí, o disponer de especificaciones o establecer estos requerimientos, o también es posible adjudicar toda la región en un único concurso a un único proveedor que garantice ya pues, toda la integración desde el principio. Es importante asegurar una independencia tecnológica mínima de la autoridad. A veces existe la tentación de especificar requerimientos y gestionar por indicadores y poner penalizaciones por incumplimientos. Bien, esto no funciona en el transporte público, a nadie le ha funcionado. Y es que las autoridades de transporte están en un sándwich, por un lado, entre los usuarios, son directamente responsables del transporte ante los usuarios, y por el otro, ante los políticos responsables del transporte público. Entonces, no pueden depender de un tercero, su posición sería inadmisiblemente débil. Por tanto, hasta donde sea posible, es conveniente que estas autoridades tengan un control de las principales tecnologías de las que dependen sus responsabilidades y sean capaces de actuar. ¿Y qué pasa si no se han seguido estas recomendaciones, si ya hay implantado un sistema con una tecnología propietaria y se necesita licitar uno nuevo o ampliar este sistema al resto de la región? Bueno, esto ya ha pasado. Pasó en Londres después de la primera adjudicación, después de la T, del BOT, tras la transferencia, Transport for London, con millones de tarjetas emitidas, pues tuvo que negociar
con el consorcio Prestige y adquirir la tecnología existente, la Oystercard, pagando pues 1.000.000 de libras esterlinas de la época. Por tanto, negociar con el proveedor de la tecnología, tratar de llegar a un acuerdo, adquirir la tecnología para escalarla o evaluar si es posible implantar un sistema paralelo, si no es posible adquirir la tecnología. En todo caso, cualquier solución contar con millones de tarjetas emitidas va a ser costosa. Otro aspecto importante es planificar de forma realista. Muchas veces las fechas las ponen a nivel político y los técnicos se ven presionados. Se puede acelerar, pero no es conveniente hacerlo en las primeras fases. Antes de licitar se deben disponer de especificaciones completas y probadas cuando se trate de tener el control de tecnologías críticas. Y antes de recibir un sistema, pues debe haber los recursos materiales para probarlo, para recibirlo. Esto implica también que la autoridad del transporte debería tener primero los sistemas que se requieren integrar con los de los proveedores, de forma que cuando los proveedores suministren sus sistemas se puedan conectar a los sistemas de la autoridad. Sobre todo para consumir los datos maestros, topología, tarifas, etcétera, que deben ser propiedad, que son propiedad de la autoridad y deben residir en sistemas propios y, por ejemplo, en sistemas de recaudo, que la autoridad disponga al menos de una parte del sistema que permita recibir y validar las transacciones para poder probar los sistemas que van a tener que integrarse. Obviamente las administraciones no pueden dotarse de recursos para todo lo que tienen que hacer. Entonces deben tener recursos, pero un proyecto de este tipo requiere muchos recursos. Por tanto, es buena idea contar con una ingeniería de sistemas de recaudo y de gestión de transporte público para evitar riesgos. Muchas veces esto no se ve claro. En el ámbito de la obra civil, nadie duda de que antes de ejecutar se debe proyectar y nadie duda de que la ejecución debe ser supervisada. En el ámbito de los sistemas, que pueden ser tanto o más complejos que las infraestructuras, sin embargo, a veces se implantan prácticamente sin proyectar o con proyectos con muy poco detalle y no se supervisan. Entonces, los sistemas de los que debe dotarse una autoridad de transporte no son comerciales. La mayoría van a implicar definiciones, desarrollos, supervisiones y pruebas. Es buena idea contar con expertos que ya hayan pasado por esto. No es suficiente definir especificaciones de integración. Las especificaciones de integración hay que probarlas. Entonces, si se definen y el proyecto no requiere utilizarlas, alto riesgo. Posiblemente cuando se requieran utilizar no funcionen. Por tanto, es muy importante que se prueben. Con respecto a los sistemas de información a los usuarios, es importante, y esto está especificado a nivel europeo, que estos sistemas sean independientes tanto de las fuentes de información como de los servicios de información. Muchos productos de los proveedores incluyen sistemas de información y está muy bien, pero debe haber protocolos para consumir la información y para enviarla, para hacerla disponible. Es decir, las autoridades tendrían que centrarse en tener conectores a todas las posibles fuentes de información, por un lado, los sistemas de ayuda a la explotación, los vehículos, incidencias, meteorología si se quiere poner, tráfico, centralizar toda la información relevante de la región y, por otro, hacer conectores disponibles para proveedores de servicios, que puede ser la propia autoridad, pero que pueden ser terceros, servicios muy extendidos como Moovit o Google, startups locales u otras administraciones. A veces, algunas autoridades han renunciado a prestar servicios para no competir, digamos, en ese tipo de imagen con otras administraciones u organismos que son a la vez fuentes de información. Y esto es todo. Muchas gracias. Esperemos que las recomendaciones les sirvan.